poder hacer un paralelo entre lo que pasaba en Medellín al mismo tiempo que se daban las revoluciones industriales y lo que iba pasando en la ciudad, pero también permitirnos hacer un resumen, por decirlo así, de lo que pasaba en nuestra ciudad y qué épocas y qué hitos ha tenido, y cómo justamente la grandeza de Medellín reside en cómo ha superado sus obstáculos y justamente ha aprovechado para transformarse y para convertirlo en grandes oportunidades. Definitivamente lo fascinante, la fascinante transformación de Medellín nos ha llevado a nosotros por caminos llenos de obstáculos, caminos muchas veces difíciles, a veces muy emocionantes, pero sobre todo siempre muy retadores. Caminos que nos trajeron hasta acá, hasta este día en el que celebramos ya el inicio de las operaciones del Centro para la Cuarta Revolución Industrial. Del mismo modo en que la humanidad ha vivido 4 revoluciones industriales, podemos hablar también de 4 Medellines, de 4 épocas que hemos vivido cruciales hasta llegar a este punto. La Medellín 4.0 se consolida hoy, al tiempo que en el mundo vivimos la cuarta revolución industrial. Este es un paralelo que nos muestra cómo era Medellín cuando en el mundo se daban las 4 revoluciones industriales, aunque nuestra ciudad no se desarrolló al mismo tiempo que en el mundo ocurrían estos grandes cambios. Muchos además se demoraron en llegar a Medellín y a Colombia, como las máquinas de la primera revolución industrial, las máquinas a vapor. Esta cuarta revolución industrial, la que hoy estamos instalando justamente en Medellín, sí coincide perfectamente con lo que llamamos la Medellín 4.0. Durante la primera revolución industrial que estamos viendo justamente con la máquina de vapor, Medellín pasaba de ser una aldea de 400 habitantes en su fundación en 1616 a convertirse aceleradamente en una ciudad mediana hacia finales del siglo XIX. En esta época, la ciudad se establece como capital del departamento y empieza a movilizar su economía alrededor del café y de la minería. Durante la segunda revolución industrial se dan las primeras grandes construcciones urbanas como la catedral en 1890 y el Palacio Municipal en 1881. Pero fueron también los años donde se comienza a pensar en la nueva ciudad. Se construye a partir de ese momento el Plan Futuro en 1913 con la Sociedad de Mejoras Públicas ya fundada para 1899. Por este tiempo, cuando el mundo apenas se reponía de los estragos causados en la Segunda Guerra Mundial, el país comienza a sufrir una serie de convulsionados hechos políticos y sociales que llevó, entre otras cosas, a que se dieran grandes olas de migración del campo a las ciudades por diferentes fenómenos de violencia o buscando oportunidades sociales y económicas, y llegan a urbes como Medellín en busca justamente de esas oportunidades a través también de la industria. Durante la tercera revolución industrial, la ciudad Medellín y Colombia empieza a crecer de manera acelerada. Por un lado, trayendo progreso, desarrollo y grandes construcciones como el edificio Coltejer, el estadio, el campus de la Universidad de Antioquia, los centros comerciales, calles, avenidas, pero por el otro con un crecimiento desbordado desde lo urbano, social y demográfico, donde las instituciones se quedaron definitivamente limitadas, además en esa época. Solo en 30 años, entre los años 50 y principios de los 80, la ciudad pasaba de tener 400.000 habitantes a tener 1.400.000 habitantes. Tuvimos una explosión demográfica que se manifestó en una ciudad que presentaba grandes avances, pero que a la vez generaba grandes retos producto de la informalidad urbana, de las deudas sociales y la inestabilidad institucional para esa época. Y la cuarta revolución industrial llega a Medellín, a una Medellín resiliente, que ha aprendido de su pasado
que coincide con la transformación además de nuestra ciudad y que hoy la lleva a estar lista para recibir este reto enorme que nosotros tenemos. La época de la industrialización, y me quisiera referir ahora para mostrar cuáles son esos 4 momentos importantes para Medellín y entender que lo que estamos viviendo hoy significa una nueva era, una nueva oportunidad para el país, para Medellín y para América Latina. Esto no es una instalación de metros cuadrados. Estamos hablando de la gran oportunidad que tiene nuestra ciudad, nuestro país y la región para adaptarse al cambio, para prepararnos para él y para generar valor agregado a nuestra ciudadanía. Los procesos importantes de industrialización y desarrollo urbano comenzaron en la década de los 30 en nuestra ciudad. Las políticas de presidentes como Enrique Olaya Herrera o Alfonso López Pumarejo abrieron las puertas al crecimiento económico del país que beneficiaría en cierta manera a poblaciones como Medellín. Durante los primeros 50 años del siglo XX, Medellín se convirtió en un centro de poder político y económico. Fue entonces cuando se expresó a plenitud el gran espíritu empresarial del pueblo antioqueño. Antioquia para ese entonces ya era el eje industrial, económico y financiero de nuestra nación. Los principales factores fueron, entre otros, el ferrocarril, la proximidad a fuentes de agua para generación de electricidad y para los procesos industriales, la cercanía a un mercado de expansión. Y cómo no hablar en esa época de nuestra gran empresa 100% pública, como lo es EPM. EPM fue creada el 6 de agosto de 1955 y fueron justamente los dirigentes en el sector privado, los dirigentes antioqueños liderados por la Asociación Nacional de Industriales ANDI, que quienes además exigieron a partir de ese momento de su creación una auténtica autonomía para la nueva empresa y la integración en 3 servicios públicos básicos como serían energía, agua y telefonía. EPM inauguró ya en 1957 su primera sede en el edificio Miguel de Aguinaga, como ustedes lo pueden ver en la pantalla a mano izquierda, en el centro de la ciudad. La ciudad para ese momento ya llegaba a 500.000 habitantes, con un incremento anual de 30.000 personas. Hacia los años 80, para que miren la fortaleza de una empresa como EPM desde sus inicios, cómo los créditos a los países del tercer mundo ya estaban muy restringidos por parte de las bancas multilaterales y el Estado no podía conseguir crédito. Y justo en ese momento, EPM sí lo pudo conseguir para la construcción de la represa de Playas. Esta Medellín constituye pues así un periodo bastante extenso, dentro del cual se ubica la primera revolución industrial que utilizó la máquina de vapor para pasar de una producción manual a una producción industrial. Asimismo, esta Medellín 1.0, como la podríamos llamar, también vive los inicios de la segunda revolución industrial, durante los cuales se modificaron las máquinas y se organizaron mejor las fábricas para producir más en menor tiempo. Pero Medellín también vivió una época que nos marcó y fue la época de la violencia, la época del narcoterrorismo. Como a partir de los años 80, cuando el país experimentaba formas de violencia crudas que nos obligaron a volvernos fuertes, grupos ilegales sumados a carteles del narcotráfico ponen a prueba y pusieron a prueba la capacidad de resistencia de Colombia entera, de Medellín y de sus habitantes. Para ese entonces, 1991, éramos la ciudad más violenta del mundo, con 381 homicidios por cada 100.000 habitantes. Y entre 1983 y 1994 llegamos a tener solo en Medellín, sin contar épocas previas o posteriores, 46.612 muertes violentas en nuestra ciudad. Y justamente eso es lo que nos ha hecho resilientes. Y podemos hablar de una etapa posterior que ha llevado más de 25 años y es salir de esas peores épocas de miedo, de terror y justamente entender que somos una sociedad resiliente. Y comienza la época de la transformación de Medellín, donde es una ciudad definitivamente de profundos contrastes,
una Medellín que se cae, pero sobre todo que se levanta, que cuenta con un empresariado sólido, una academia comprometida y un sector público eficiente y una ciudadanía llena de esperanza a pesar de haber vivido lo peor.